¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo te va? Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias por tomarnos la llamada, Luis Estrada. Pues ustedes son muy acuciosos, tu empresa SPIN, Taller de Comunicación Política, son muy acuciosos en este registro que hacen de las conferencias matutinas. ¿Qué te parece, Luis, si primero nos comentas cuántas conferencias llevan, cuántas han registrado y cuáles son los datos más relevantes o más sobresalientes que tú has registrado en estas conferencias matutinas? Bueno, el día de hoy se han llevado a cabo, es el día 697 de gobierno del presidente López Obrador. Sí. Se está llevando a cabo la conferencia 481 de lunes a viernes, hemos visto todas, Sí. hemos registrado todas. Casi es el mismo número de días que han pasado sin que el presidente presente sus estudios médicos. Él dijo que lo haría, no lo ha hecho, y bueno, pues aunque no es obligatorio, él se comprometió en una de las conferencias. Y lo que nosotros hemos visto, toda la información la pueden consultar, si googlean SPIN y conferencia presidente pueden encontrar toda la información, las entrevistas, las infografías quincenales que publicamos. Ya viene la siguiente, el próximo viernes, donde damos cuenta de lo que el presidente López Obrador dice en esas conferencias. Sí. Contrario a lo que se podría pensar, pues la verdad es que son repetitivas y por tanto, entre algunas de las conclusiones que hemos observado, debido a la evidencia que tenemos, toda la información es pública, cualquiera lo puede revisar, Sí. es que pues en realidad, en lugar de ser un instrumento de información, transparencia y rendición de cuentas, como dice el presidente, en realidad son una herramienta de propaganda del presidente, en la cual repite, pierde impacto noticioso y le ayuda a tratar de desviar la conversación, aunque en realidad no pone agenda, solo da de qué hablar. Algo muy importante aquí, Luis Estrada Strafford, no está fijando agenda el presidente, pese a que todos los días tiene un micrófono, una caja de resonancia impresionante, grandísima, y no fija la agenda. Pues es que sé que mucha gente dice que el presidente fija agenda, pero esa no es la definición. O sea, que todo el mundo hable de él no significa que fija agenda, porque fijar agenda es que solamente un tema sea del que todos hablan simultáneamente, y esto no sucede. Nosotros hemos visto de entrada que solamente el 7% de las primeras planas, notas principales de las primeras planas, recuperan, en los 7 diarios más importantes de circulación nacional, recuperan lo que el presidente dijo el día anterior, solamente el 7%. Es decir, más bien, lo que nosotros vemos es que el presidente y la conferencia están sometidos a la agenda de los temas, de las crisis, del manejo del gobierno, se impone sobre la conferencia y obligan al presidente a hablar de temas a pesar de que él no quiera. Creo que eso es parte importante de uno de los hallazgos más importantes. Esto es entonces al revés, él es espejo de lo que la prensa, lo que la sociedad está opinando, o los grupos políticos o los grupos de poder generan la opinión, y él lo que hace es pues responder, como si estuviéramos en una cancha de frontenis, por ejemplo. Sí, y más bien es por ello que el presidente trata de minimizar el impacto de los diarios y los medios con una audiencia real, que también se denominan tradicionales, porque al ser una crítica del gobierno del presidente, pues él los trata de decir que son medios conservadores, pagados, muy parecido, por cierto, a lo que hace Donald Trump en Estados Unidos, que por cierto, pues el martes que viene, en una semana, estará sujeto ese modelo de comunicación al voto, a las urnas, y veremos si es eficaz o no. Así es, ahí nos daremos cuenta, inclusive esos arranques. Ayer veía yo en el programa de Ciro Gómez Leiva, ese arranque del señor Donald Trump, se para con la entrevistadora, la deja hablando al aire. Pero bueno, a ver, el tema de López Obrador, entonces, el señor lo único que hace es podría decirlo yo así, se está nada más defendiendo, quitándose estas pajas que le están estorbando de lo que los medios de comunicación publican, y en realidad no está informando nada. Lo que ustedes han detectado en este seguimiento de las conferencias es que en realidad no informa absolutamente nada. Informa muy poco, y la verdad es que todo va en función de la expectativa que él mismo genera. Es decir, no solo en varios temas que podríamos aquí hablar sobre cada uno de ellos, sino especialmente en las conferencias, al decir que es un gobierno transparente cuando oculta información, cuando lo que dice no tiene sustento y los medios solicitan información para poder publicar lo que el presidente dice y no existe la información que lo sustente. Entonces, el presidente pierde una gran oportunidad
de informar lo que él denomina, los avances de lo que él denomina la cuarta transformación de México, a la altura de la independencia, la reforma o la revolución. Si esto fuera así, si el gobierno de López Obrador fuera la cuarta transformación, como él dice, yo te diría, tendremos que tener un canal 24 horas transmitiendo todos los cambios y todos los avances del gobierno. Y en realidad el presidente, que tiene todos los días esta oportunidad, en promedio 2 horas, para decir cuáles son los avances del gobierno, se dedica a contrastar y más bien a decir lo que otros gobiernos hacían o no hacían, y lo que otros actores en el pasado hacían o no hacían, lo que héroes nacionales, según su perspectiva de la historia, hacían o no hacían, todo lo que sea, menos hablar de lo que el presente gobierno hace respecto de las crisis económicas derivada de la pandemia, la crisis de salud, por supuesto, de COVID, y la crisis de seguridad, que no ha cambiado, al contrario, se ha empeorado. Entonces, al no tomar la responsabilidad de su gobierno, el presidente pierde el liderazgo, y eso se demuestra en todas las encuestas que le han quitado entre 20 y 30 puntos porcentuales en lo que va de este año. De ahí que tenga que recurrir a que es el presidente más atacado después de el presidente Madero, en donde solicita que nos devuelvan el penacho de Moctezuma, en donde insiste en que el Vaticano y España, que no existía en aquella época, vengan a ofrecernos una disculpa, y ahora incluso que mandó a su señora esposa a solicitar las piezas de los museos que están en diferentes países del mundo, que incluso el Vaticano le dijo que pues no le van a devolver no le van a prestar algunos objetos porque probablemente ni siquiera los devuelva. Tiene que recurrir a estos argumentos para tratar de enmascarar esta realidad lacerante que es la inseguridad, la crisis económica y la pandemia. Pues mira, yo te diría, son estas afirmaciones, nosotros hemos contado más de 34,000 afirmaciones que no se pueden probar o son falsas de parte del presidente. Estas afirmaciones, 34,000, solamente en las conferencias, superan por mucho lo que Donald Trump hace en más de 3 años y medio. López Obrador lo cumplió en menos de 2 años, ya lo rebasó. Y esto se basa en buena medida porque pues el presidente improvisa, no se prepara para estas conferencias, no tiene los datos, pero de cualquier forma contesta. Y esta improvisación lo lleva a hacer esas afirmaciones como la que mencionas respecto del tema de que es el presidente más atacado. El presidente demostró, según él, con un día, analizó las columnas de un día y dijo, sí, miren, 66% son negativas, soy el presidente más atacado. Y la verdad es que nosotros en SPIN hicimos una réplica de ese estudio, vimos el mismo día, en el segundo año, tanto de Calderón como de como de Peña Nieto, y lo que vimos es que Calderón salía prácticamente igual que el López Obrador, 61% de negativas, y Peña Nieto, 73% de negativas. Y ambos presidentes, tanto Peña como Calderón, estaban previos a meterse en procesos que todavía los calificaría peor la opinión pública. En el caso de Calderón, estaba todavía apenas por empezar el combate al crimen organizado en diferentes partes del país y donde claramente fue una de las críticas más importantes de su gobierno. Y en el caso de Enrique Peña Nieto fue unos días antes de los sucesos de Ayotzinapa que pues marcaron su sexenio. Así que sí, si a los presidentes Peña Nieto y Calderón ya les iba mal en ese momento, es decir, igual que al presidente López Obrador, les iba a ir peor después. Entonces, no se sostiene lo que el presidente dice y de eso se tratan las conferencias. Oye, Luis Estrada Stafford, director de SPIN, Taller de Comunicación Política, ¿qué ha dicho, qué ha mencionado con relación a su hermano, al hermano del presidente, Pío López Obrador, cuando fue sorprendido recibiendo dinero, que fue reconocido después, que inclusive uno de los funcionarios del propio presidente, que iba a ser el zar anticorrupción en la compra de los medicamentos? ¿Qué ha vuelto a decir el señor? Porque finalmente su bandera es la corrupción, combatir la corrupción, y ahí tenía una oportunidad de oro para demostrar que combatía la corrupción. ¿Ha vuelto a señalar a su hermano? No lo ha mencionado. Dicen que ya fue a declarar, hubo una entrevista al fiscal electoral, dijo que ya había delitos electorales, dijo que ya había declarado, pero también, a la par, ha dejado de mencionar a Lozoya, lo que, repito, las expectativas que no se cumplen.
El presidente López Obrador vendió el caso de Lozoya como el juicio del siglo. Sí. Quienes lo siguieron al inicio, pues se pensaba que iba a ser la gran bomba, el presidente lo puso así, y en el momento en el que salió el video de Pío López Obrador recibiendo dinero de David León, el hermano del presidente, de uno de los, en ese momento, colaboradores del gabinete del presidente, Sí. pues el tema se acabó, y dejó de hablar de Lozoya, y también ha dejado de hablar de Pío, así que, pues lo que se presentaba como el juicio del siglo, no lo es más. Como juicio del siglo fue una cortina de humo, una caja china, y simple y sencillamente, como decían, fíjate que leí en alguna columna que decía, la ley del talión, ojo por ojo, video por video, y que tal vez el video de Pío, no lo sé, de cierto, vino precisamente a neutralizarle las declaraciones y los videos famosos de Emilio Lozoya, pero debe de haber algo de cierto, puesto que, como bien refieres, ese tema para él ya no es tema. Pues sí, creo que el presidente sabe que hay temas que no debe tocar, y pues así se mantendrá lo más posible, hablando de los temas que a él le gusta hablar, aunque no tengan relevancia noticiosa. Hablando de más temas, en el tema de la consulta a los expresidentes, y toda vez que la pregunta original se desdibujó, ¿ha vuelto a mencionar el presidente López Obrador sobre el juicio a los expresidentes? Sí, la consulta es el tema, pero básicamente como quedó la pregunta no le gustó al presidente, porque él quería ver los nombres de los expresidentes, y la verdad es que la pregunta es tan amplia y ambigua que lo podría alcanzar hasta él mismo y a sus colaboradores. Entonces, vamos a ver cómo manejan los diversos actores políticos esa consulta y qué consecuencias tiene. Creo que, en cierta forma, la Suprema Corte lo dejó tan ambiguo como para hacerlo inútil, y aún así pues se hará la consulta. El presidente hablará de eso y de otras fechas del próximo año, pero pues me parece que ya también ha perdido el peso que quería el presidente. El tema de la presa de La Boquilla, el conflicto por el agua que medio se resolvió con un acuerdo pues que ya existía desde hace muchísimos años, ¿en qué terminó también en esta numeralia de las conferencias matutinas? ¿Lo vuelve a mencionar? ¿Ha sido tema para él o simple y sencillamente lo olvidó? Hubo una conferencia que se dedicó exclusivamente a explicar cuál fue el acuerdo. El presidente, en problemas graves, lo que dice es pudo haber estado peor, lo cual pues no hay forma de probar lo que dice. Lo ha dicho con la pandemia, lo ha dicho con el conflicto migratorio con Estados Unidos, en fin, si siempre dice, bueno, pudo haber estado peor y esto es lo mejor que pudimos lograr, pues siempre el presidente va a tener razón, aunque no se pueda probar. Creo que el presidente es así como resuelve, genera una expectativa, no la cumple, después habla del peor escenario posible y así es como se soluciona. Es relativamente predecible lo que hace el presidente en las conferencias y pues me parece que ese tema ha quedado momentáneamente de lado, aunque a nivel local sabemos que son relevantes. Lo ahogó el propio presidente. Y finalmente, Luis Estrada, con el asunto de Frena, que también se burló, lo retó, les dijo que les iba a mandar hamacas para que se fuera ahí hasta Gustavo de Hoyos. Ayer creo que hasta al director, al presidente del Universal, Eli Ortiz, también le decía que le iba a poner su hamaca. Finalmente, ¿qué trascendencia ha tenido en las conferencias matutinas el asunto de Frena? Que pues con todo es una piedrita en el zapato para López Obrador, porque los tiene ahí en un plantón permanente en el Zócalo. Los tiene ahí enfrente. Creo que ahí el presidente no sabe, no lo ha manejado bien. Obviamente aquí el asunto es la coordinación con Claudia Sheinbaum, por una parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y por otra parte los diversos grupos que se manifiesten en la Ciudad de México y que vayan a provocar a estos grupos y que pudiera haber un eventual enfrentamiento. Creo que sobre todo la fecha clave del movimiento de Frena en la explanada, la Plaza de la Constitución, es el 1 de diciembre, que el presidente seguramente querrá hacer un informe ahí, y que, pues, aunque lo haga en Palacio Nacional, se escucharán los gritos, tal como lo que pasó hace unos días en Coahuila, en Tamaulipas, donde se oían los gritos de los manifestantes.
Sí, que dice que no es cierto, pero que finalmente lo que se logró captar por diferentes medios de comunicación es de que sí había manifestaciones. No había pensado en ello, Luis Estrada. El próximo 1 de diciembre el presidente quiere rendir un informe. Cada 3 meses hace un informe, le toca el 1 de diciembre y pues veremos qué es lo que hace el presidente, cómo lo puede cuadrar con los manifestantes afuera del Palacio Nacional. Me parece que justificará por las medidas de sana distancia no hacerlo en la explanada, no hacerlo en la Plaza de la Constitución, pero aún así los gritos se escucharán por más que se quiera modificar. Estoy seguro que eso enmarcará un informe que, por cierto, para quienes vemos las conferencias de prensa son exactamente iguales, no hay nada nuevo. Sí, nada más va a ser cambiarle la fecha a lo que dice. Cambiarle la fecha al discurso. Luis Estrada Estrafón, director de SPIN, Taller de Comunicación Política, muy gentil en tomarnos la llamada, toda la información, como bien dices, lo googleamos, conferencias, presidente, y ahí encontramos toda la numeralia. Así es, en SPIN y conferencia presidente, y también en mi cuenta de Twitter, @Luis Estrada _. @Luis Estrada _. Ahí lo pueden encontrar. Muchas gracias, Luis Estrada, un abrazo.